Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren excelente. El día de hoy vamos a ver el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado. Recordemos que en el video anterior habíamos visto el muestreo aleatorio simple o el muestreo de la R por random, el muestreo aleatorio sistemático y el día de hoy vamos a ver el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado que tiene pues varios nombres. También se le conoce como muestreo de clúster, de racimo, de cúmulo o multietápico. Entonces, ustedes si investigan este tipo de muestreo van a encontrarlo de 5 formas diferentes para que no se confundan. Si ustedes escuchan muestreo por clúster, por conglomerado, racimo, cúmulo o multietápico, nos estamos refiriendo al mismo tipo de muestreo. Recordemos que este muestreo, tanto el estratificado como el de clúster, es un muestreo de tipo probabilístico porque todos los elementos de mi marco de muestreo, que es la población de donde se va a extraer la muestra, tienen la misma probabilidad de ser escogidos, ¿sí? Si mi muestra es de 10 objetos o de 10 personas o de 10 lugares, cada uno de esos 10 elementos tiene una probabilidad de 1 entre 10, o sea, de 10% de ser escogidos o de ser seleccionados, si es esto de manera probabilística o aleatoria. El muestreo estratificado o una muestra estratificada básicamente divide el marco de muestreo, que es mi población a muestrar, en dos o más subgrupos, ¿sí? Los subgrupos se llaman estratos y un estrato agrupa algunos elementos de mi marco de muestreo de acuerdo a una característica común o característica similar. Por ejemplo, si este es mi marco de muestreo o mi población de donde voy a extraer la muestra, los estratos se pueden dividir por edad. Por ejemplo, las personas de 0 a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 a 30 años y de 30 a 40 o de 30 en adelante. Esos son los estratos. La característica común pues es el rango de edad en el que se encuentran los elementos. Si el estrato es el género, pues yo puedo tener por ejemplo, el estrato del género masculino y el estrato del género femenino. Pudiera tener o dividir en dos estratos. Si mis estratos más bien son los ingresos, pues yo puedo dividir, por ejemplo, los que no tienen ingresos, por ejemplo, o los que tienen ingresos pensemos, de 5,000 a 10,000, los que tienen ingresos de 10,000 a 15,000, los que tienen de 15,000 a 20,000 y así puedo ir haciendo varios estratos dependiendo de mi objetivo. Si mis estratos son el nivel de estudios, yo puedo dividir mi población en pues los que terminaron nada más el kinder o los que terminaron, otro estrato serían los que terminaron la primaria, otros los que terminaron hasta la secundaria, otros los que terminaron hasta la prepa, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de cosas eh, un poquito más tangibles, de materiales, si yo tengo un almacén con zapatos, mis estratos, por ejemplo, pueden ser el tipo de piel de mis zapatos, si es piel, por ejemplo, de color negra, piel de color café, piel de color azul, ¿sí? El color de la piel. También un estrato puede ser la talla del zapato, por ejemplo. Una, un estrato puede ser todos los eh, zapatos del número 25, los zapatos del número 26, los del número 27, los del número 28, ¿sí? Hablando de, por ejemplo, un almacén con materia prima para hacer algún producto, ¿sí? Un estrato pueden ser, por ejemplo, los materiales que sean plásticos, los materiales que sean madera, los materiales que sean metal, los materiales que son adhesivos, pueden ser mis estratos. Inclusive yo puedo ser más específico.
Si quiero estratificar las maderas para hacer una silla, yo puedo hacer un estrato con las maderas que son de pino, otro estrato con las maderas que sean de caoba, otros la madera que sea de, por ejemplo, aglomerado, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo ser tan específico como yo lo requiera en cuanto a lugares, personas, materiales u objetos. Y bueno, aquí ustedes lo pueden ver más gráficamente. La característica común de los estratos pues son los colores, que ya lo mencionábamos antes. También en los pantalones yo los puedo estratificar por tipo de tela, los que son de tela de mezclilla, los que son de tela de nylon, los que son de tela de gabardina, ¿no? Por ejemplo. O por color, también ese puede ser mi estrato. Y este muestreo estratificado, recordemos que le aporta a la etapa de recolectar en el ciclo de la estadística. El ciclo de la estadística, recuerden que es definir mis variables ordinales, nominales, discretas y continuas, recolectar información de esa o esas variables que definí, organizar la información, visualizarla y analizarla. Entonces, este tema les aporta la recolección de datos. Igual gráficamente yo puedo tener mi población eh, revuelta o dispersa, ¿sí? O sea, mi marco de muestreo pues puede estar pues quizá no tan ordenado, pero aún así yo puedo decir, bueno, yo sé que mi población está compuesta por cuadritos verdes, por cilindros rojos y por triángulos amarillos. Entonces, mis estratos son el tipo de producto que pudiera ser una materia prima o pudiera ser un producto terminado, por ejemplo. Y bueno, de cada estrato yo extraigo unas muestras, ¿sí? Del estrato de mis productos de color verde extraigo una muestra, del estrato de los cilindros rojos otra y de los triángulos otra muestra, ¿no? Entonces, esa es otra forma de visualizar. En el muestreo por conglomerados, bueno, a diferencia del muestreo por estratos, ¿sí? Aquí los elementos pues de cada conglomerado no son similares. Si recordamos en los estratos, pues este estrato pues tiene puros elementos verdes cuadrados, aquí este estrato tiene puros elementos rojos cilíndricos y aquí tienen puros elementos triangulares de amarillo. Son iguales los elementos de cada estrato. Sin embargo, en mi conglomerado, si yo puedo dividir si este representara una ciudad, yo pudiera dividir la ciudad en colonias. Sabemos que en las colonias pues hay todo tipo de gente, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay niños, hay ancianos, hay profesionistas que son maestros, hay doctores. Entonces, cada colonia pues tiene elementos muy diversos, a diferencia de los estratos donde los elementos son muy similares. Entonces, eh, de aquí de los conglomerados, pues ya también yo tengo una subdivisión, pero los elementos no son iguales. Eh, También si yo divido, supongamos que este es un estado y el estado tiene 32 municipios, pues cada municipio pues tiene fábricas muy diversas o tiene personas muy diversas. Y bueno, yo los puedo numerar del 1 al 32 para escoger, eh, muestrear todo el clúster completo. Entonces, bueno, aterrizando para hacer la diferencia, porque aquí es importante distinguir muy bien entre un estrato y un conglomerado para no confundirnos, ¿sí? El estrato, bueno, allá habíamos dicho, son elementos, llámense personas, objetos, lugares, materiales, productos terminados que tienen características similares o características comunes. eh, y un conglomerado, bueno, también es un conjunto de elementos, pero están mezclados, pues, tienen distintas características,
distinto origen o distinta naturaleza, inclusive contrarios. ¿Sí? Yo les decía, en una colonia puede haber hombres y mujeres, y quizá en un estrato yo divido nada más los hombres en un estrato y las mujeres en otro estrato. Entonces, bueno, gráficamente el muestreo estratificado pues tiene cada estrato elementos similares. Aquí hay puros negros, puros elementos negros, aquí hay puros elementos pues, como de algún color verde, aquí hay otro tipo de color verde, eh, siendo que en los conglomerados pues este subgrupo pues está revuelto, está mezclado con algunos rosas, otros negros, ¿sí? Aquí hay circulitos blancos con colores diferentes también, entonces el clúster pues tiene elementos diferentes, ¿sí? Ahora para aterrizar, aquí va cómo se hace el muestreo estratificado, que es el de la izquierda. Bueno, en el muestreo estratificado, eh, pues yo defino mis estratos. Aquí mis estratos, pues sería cada cuadrito. Por ejemplo, este cuadrito tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 25 elementos, ¿sí? El segundo estrato tiene 1, 2, 3, 4 por 3, tiene 2 elementos. Entonces, de cada estrato, que pueden ser de diferente tamaño, yo extraigo aleatoriamente una muestra, eh, a la valga redundancia, al azar, eh, en el muestreo estratificado. Entonces, suponiendo que estos representaran, eh, por ejemplo, escuelas, ¿sí? Pues de las escuelas yo haría una extracción de, de no todos los alumnos, ¿sí? O si estos fueran, por ejemplo, empresas, pues yo quizá entrevistaría nada más a algunas personas de cada empresa. O si estos fueran, por ejemplo, los materiales de, estos fueran madera, estos fueran plástico, estos fueran metal, estos fueran, por ejemplo, textiles, pues de cada tipo de material yo haría una muestra aleatoria. Entonces, bueno, pensando en este primer rectángulo que tiene eh, 20 elementos, ¿cómo extraería? Extraería aleatoriamente 5 al azar, bueno, haciéndolo con la calculadora. Si yo sé que son 20, pues en mi calculadora yo tendría que multiplicar 20 por Shift RAM. ¿Sí? Esta multiplicación me va a generar números aleatorios entre el 1 y el 20. Entonces, si le doy igual, me acaba de generar un número aleatorio que es 5.36. Significa que escogería el elemento número 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elegiría este. Puedo aplicar otra vez la función. Me da 10.6. Elegiría el número 11. Entonces aquí son 5, 10, 11. Ahí está. Elegiría este. Eh, Otra vez genero un número aleatorio del 1 al 20. Elegiría el número 18. Serían 5, 10, 15, 16, 17, 18. Me faltan otros dos. 11.6, el 12 sería 5 por 2, 10, 11, 12 sería este. Y bueno, finalmente 16.06, el 17 sería 5 por 3, 15, 16, 17. Entonces, esa sería mi extracción aleatoria de este estrato, ¿sí? Si yo quisiera extraer, igual estamos en muestreo por conglomerados, perdón, por estratos. Si yo quisiera extraer de ese estrato al azar dos elementos, pues tendría que generar números aleatorios entre el 1 y el 4. Entonces aquí, en lugar de multiplicar por 20, tendría que multiplicar 4 por shift random. Entonces con esto voy a generar números del 1 al 4. Si damos igual, tenemos que se genera 2.12, sería el tercer elemento. Aquí está. Si doy otra vez igual,
sería el primer elemento. Entonces, este y este de acá, primero y tercero, sería mi muestra aleatoria, eh, estratificado de ese estrato que tiene 4 elementos. Así es como se hace el muestreo estratificado. De cada estrato se escogen algunos elementos de forma aleatoria y no se escoge pues todo el estrato completo. Ahora, en el muestreo por conglomerados se escoge, pues se escogen todos los elementos del conglomerado. Si se fijan aquí, estos que están marcados en negritos, pues son conglomerados, ¿sí? Igual pueden ser estos, eh, por ejemplo, la, pueden ser estados, ¿no? El estado de Guanajuato, de Aguascalientes, San Luis Potosí, este, de Nuevo León, ¿sí? Entonces yo los puedo numerar y seleccionar al azar todo el conglomerado completo. ¿Cómo sería aquí el muestreo por conglomerados? Bueno, primero yo tengo que definir cuáles son mis conglomerados. ¿Quién puede ser conglomerados? Acuérdense, donde haya elementos con diferentes características. Por ejemplo, estos pueden ser asilos. Yo les quiero preguntar a los que están en asilos, pues qué les parece el servicio. O pueden ser también escuelas con alumnos de diferentes niveles. Pueden ser ciudades, ¿sí? Pueden ser colonias, también, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, un almacén con materiales diversos, ese otro almacén con materiales muy diversos y así. Entonces, bueno, ¿cómo sería el muestreo por conglomerados? Bueno, primero tenía que enlistar cuáles son esos conglomerados que tienen elementos diferentes. Si yo aquí enumerara, voy a marcar, eh, tendría que enlistar, este es mi primer conglomerado, este es el segundo, este sería el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Entonces ya tengo yo 12 conglomerados con elementos con diferentes características. ¿Cómo escogería esos conglomerados para, pues para medirlos o para evaluarlos todos? Bueno, pues tendría que generar, como son 12 conglomerados, debería generar números aleatorios del 1 al 12, multiplicando 12 por aleatorio. Ahí está. Entonces, si yo quisiera escoger nada más 3 conglomerados, el primero sería pues el número 1. Entonces, mi primer conglomerado sería este y elegiría todos los elementos del conglomerado. ¿Sí? Todos, todos. Me faltan 2. Voy a generar otro número aleatorio entre 1 y 12. Me da otra vez el primero. No lo puedo escoger 2 veces. No tiene caso que mida 2 veces las mismas piezas o entreviste 2 veces a la misma persona. Entonces voy a generar otra vez otro número aleatorio. Me da 4.24. Se redondea hacia arriba. Entonces sería mi segundo conglomerado, que escogí aleatoriamente. Entonces elegiría todos los elementos del conglomerado número 5 y me falta 1. Voy a generar otro número aleatorio entre 1 y 12. Sería el decimal, siempre se redondea hacia arriba, sería el cuarto. Entonces sería este que ustedes tienen aquí. Y si son piezas, pues mido o inspecciono todas las piezas. Si son personas, entrevisto. Si soy lugares, pues visito esos lugares. Entonces, estos son mis conglomerados y se escogen aleatoriamente. Entonces, bueno, sintetizando, en el muestreo estratificado se definen los estratos y de todos los estratos, de todos, se extraen muestras al azar de algunos elementos de los estratos, de todos los estratos sin excepción alguna. Si se fijan,
de cada estrato estoy escogiendo aleatoriamente algunos elementos. A diferencia de los conglomerados, en los conglomerados, ¿qué es lo aleatorio? El número de conglomerado, y se escoge todo el conglomerado completo. Aquí que en el de estratificado, ¿qué es lo aleatorio? Pues el número de elemento del estrato. Pero bueno, ahí está la diferencia entre estrato y conglomerado o cúmulo. Entonces, bueno, igual gráficamente, acuérdense, clúster, elementos con diversas características, estrato, elementos con las mismas características. Y bueno, esta es una síntesis de, pues, que en un estrato, la población ya vimos que se divide en subgrupos, dependiendo de a mí qué característica es la que yo quiero estratificar. Y bueno, estos son algunos ejemplos de tres tipos de muestreos de los que hemos visto. ¿Sí? Si hiciéramos una muestra aleatoria simple, simplemente se hace un listado, por ejemplo, de todos los maestros que hay en una universidad y los elijo al azar. ¿Sí? Y les hago algunas preguntas, ¿no? Si el muestreo fuera estratificado, igual de los profesores de una universidad, bueno, yo los puedo estratificar, depende de la especialidad donde impartan clases. Puedo hacer primer estrato los maestros que imparten en ingeniería, segundo estrato los que imparten en ciencias, tercer estrato los que imparten en humanidades, cuarto estrato los que imparten en enfermería y quinto estrato los que imparten en bellas artes. Entonces de cada estrato yo extraigo aleatoriamente algunos de los elementos del estrato. Muestreo por conglomerados, bueno, de los departamentos, aquí bueno dice 10 de los 60, si hubiera más departamentos, yo escojo al azar pues algunos, en lugar de escoger todos los 60, supongamos que uno fuera pedagogía, otro artes, otro deportes, medicina, ingeniería civil, ingeniería mecánica, yo escogería quizá nada más a todos los maestros de pedagogía, a todos los de deportes, por ejemplo, y a todos los de medicina. Este sería mi muestreo por conglomerados. Y aquí podemos como ver de manera un poquito sintética, pues cómo se puede realizar un tipo de muestreo y otro. Ahora aquí viene la pregunta importante: ¿por qué deberíamos utilizar las muestras por conglomerados? ¿Sí? Bueno, aquí está la respuesta. Hacer un listado pues de mis elementos de mi marco de muestreo o hacer de un padrón puede llegar a ser difícil, ¿sí? A veces caro o imposible. Imagínense tener un padrón de pues todas las personas que son, que por ejemplo, que venden tacos de todos los municipios o de todos los estados, pues quizá puede ser complejo. O bueno, como dicen aquí, enumerar todas las abejas o todos los árboles de un bosque, pues quizás sería un poquito costoso para hacer el muestreo estratificado, porque tenemos que enlistar todos los elementos de todos los estratos. Sin embargo, es más fácil que yo enliste un conglomerado, ¿sí? Por ejemplo, aquí es más fácil que yo enliste los municipios. Aquí en Guanajuato tenemos 46 municipios, es más fácil que yo enliste los 46, y de esos 46 pues yo escoja 3 o 4, ¿sí? O igual en una colonia pues yo, en una ciudad, perdón, yo puedo enlistar pues las 100 colonias o 200 colonias, si las puedo numerar sin problema, y ya de esas 200 colonias muestreo en las 3 o 4 o 5 que se seleccionen, ¿sí? Entonces eso me va a llevar menos tiempo y menos dinero.
También otro motivo para usar muestreo por conglomerados es que la población pudiera estar muy separada o muy dispersa. Pensemos en pues los estados de la República Mexicana, que son 32. Pues imagínense, si yo tuviera que ir por ejemplo, a hacer entrevistas en las empresas o hacer entrevistas en la ciudad, en todos los 32 estados, pues imagínense de los que están en el norte con los que están, con respecto a los que están en el sur, pues puede haber miles de kilómetros de diferencia y el transporte y el tiempo me va a llevar pues mucho costo, muchos recursos. Entonces, es más barato, quizá de los 32 pues estados, viajar a 4 o 5 de esos estados que serían mis conglomerados, ¿sí? Igual aquí pues mencionan una muestra de asilos, pues quizá haya pues asilos en todas las ciudades de todo un país, pero pues visitar asilos en todos los estados sería complicado, es más fácil escoger quizá algunos asilos en específico de algunos estados. Entonces eso me ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Ese es el motivo de usar muestreo por conglomerados, eh, aunque bueno, pudiera verse mermada, eh, pues quizá la precisión del estudio, ¿no? Que es lo que se menciona aquí. La estratificación o el muestreo estratificado, bueno, aumenta la precisión eh, con respecto al muestreo aleatorio simple, mientras que el muestreo por conglomerados, bueno, disminuye esta precisión, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, si extraemos una muestra de dos personas del mismo asilo, pues no obtenemos tanta información que si le preguntamos a una persona de un asilo y a otra persona de otro asilo. ¿Por qué? Pues porque si las dos están en el mismo asilo, pues más o menos quizá van a opinar lo mismo del servicio. Sin embargo, si yo le pregunto a dos personas que están en dos asilos diferentes, pues me van a dar puntos de vista quizá muy diferentes, ¿no? Entonces, el muestreo por conglomerados, bueno, se utiliza en la práctica, pues principalmente porque es más barato y también es más conveniente eh, que obtener muestras por estratos, ¿sí? Debido a que se ahorran costo, tiempo, materiales y personas, ¿sí? Entonces hay que equilibrar eh, cuánto dinero tengo, cuánto tiempo tengo, cuántas personas hay, cuántas computadoras necesito para decidir si se puede hacer muestreo por conglomerados o si se puede hacer muestreo por estratos, pensando siempre el que el muestreo por conglomerados es más barato y más sencillo que el de estratos, aunque pudiera tener menos precisión. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a terminar este video de comparación entre el muestreo por estratos y el muestreo por conglomerados. Muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a mi canal